En un futuro lejano, la humanidad no era la fuerza más poderosa de la galaxia. El Imperio Galáctico siempre había sido él. Potencia dominante con una flota de avanzados barcos y soldados de élite. Ellos gobernaban estrellas y nadie se atrevió a desafiar sus autoridad. Sin embargo, cuando la guerra contra los invasores Xarani comenzaron, empezaron a cambiar. Los Xarani eran feroces, implacables, y lo eran. Ganando. Entre los poderosos del imperio barcos, había uno que no debería haber. Tenía una oportunidad. El Adventista. Este barco no era nuevo. Era viejo. Apenas se sostenía juntos, y estaba destinado a ser usado solo para entrenar a jóvenes cadetes. No tenía armas o escudos avanzados como él. El buque insignia del imperio, el Aegis de Mingen. Se suponía que el Adventista ni siquiera debía pelea. Pero entonces sucedió lo inesperado. El capitán Elías Cruz estaba al mando del Adventistas, y él era diferente a todos los demás. El imperio jamás había visto nada igual. Él no era un aristócrata o un oficial de alto rango de una familia noble. Era un hombre de origen humilde, alguien que se abrió camino desde la nada. Su vida se trataba de demostrar que los humanos podían hacer cualquier cosa, incluso cuando las probabilidades estaban en contra ellos. Tenía un instinto para batalla, una comprensión de las tácticas que, sin ordenador ni nave alienígena superavanzada, podría replicarse. Él creía en él, el poder de la determinación humana, y la mayoría, y lo que es más importante, creía en su tripulación. El Adventista era el barco que todos ignorado. No tenía tecnología nueva. No, armas de vanguardia y ningún apoyo de los altos mandos. Mientras que otros barcos en él. Flota preparada para la guerra, el Adventista se quedó atrás, despedido como irrelevante. Pero los capitanes de tripulación lo sabían. Algo que otros no hicieron. Los adventistas no necesitaban ser los más grandes o el barco más poderoso. Solo necesitaba un capitán que entendiera el valor de cada miembro de la tripulación. Un barco que pudiera luchar con corazón en su lugar. De pura fuerza. Y eso era algo. Los líderes del imperio y ese Xaran pronto se darían cuenta. Subestimó a la humanidad. Cuando Cartani lanzó un ataque sorpresa. El imperio fue tomado por sorpresa. El Aegis de Mingen y los demás barcos poderosos estaban demasiado lejos para llegar a la batalla en tiempo. Cruz sabía que si la humanidad no actúa ahora, porque Xarani arrasaría a través de las defensas del imperio sudando a mares. No le quedaba otra opción para llevar al Adventista a la batalla. Adventista era pequeño y sus armas eran débil, pero la fe del capitán Qus en la tripulación y él mismo era más fuerte que cualquier arma. La tripulación del Adventista no estaba compuesta por los mejores soldados o los guerreros más experimentados. Eran, en su mayoría jóvenes cadetes, nerviosos pero ansiosos, para demostrar su valía. Pero Cruz no lo hizo. Preocupado. Sabía que los humanos tenían algo que Sarani no tenía. Una voluntad inquebrantable. Y a veces eso marcó la diferencia. Como él, Adventista despegó hacia el espacio, Qus. El corazón le latía con fuerza, pero no lo demostraba. Estaba listo. El barco que no debería ganar. Estaba a punto de dejar su huella. La batalla sería feroz, y las probabilidades eran contra ellos. Pero el capitán Elías Cruz estaba. De algo estaba seguro. Esto no era solo otro barco. Esto era un símbolo de la capacidad de la humanidad para superarse y sorprende al universo. El Adventista no estaba preparada para la guerra. Nunca lo había estado. Estaba destinado a ello. Era un buque escuela, utilizado para enseñar a los cadetes cómo ser soldados.
Pero ahora era el último de la humanidad. Esperanza. El Exar Thani había atacado. Rápidamente, tomando al Imperio por sorpresa. El Aegis de Mingen, el buque insignia de la. El Imperio estaba muy lejos, y el Imperio. La flota se dispersó. Solo los adventistas. Estaba lo suficientemente cerca como para luchar. Capitán Elías. Cruz estaba de pie en el puente, mirando fijamente al. Vista del espacio. El vasto vacío era, de repente, lleno de peligro. El Tarani. Los barcos se acercaban rápidamente, su oscuridad. Formas que proyectaban sombras sobre las estrellas. Atacaron una colonia pacífica en los límites del imperio. Y ahora venían. Para más. Cruz sabía que si no lo hacían, acto que Axarani destruiría. Todo a su paso. Prepárense para batalla. Cruz ordenó, con voz tranquila pero firme. No dudó. Confiaba en su tripulación, aunque eran jóvenes y inexperto. Siempre había creído que los humanos podían hacer más que nadie. Lo creía posible. Y ahora lo demostraría. El universo, ¿cuánto? La tripulación. Se movió rápidamente siguiendo las órdenes de Cus. La iglesia adventista era pequeña en comparación con los buques de guerra Axarani y sus armas eran anticuado. Pero Caseta tenía un plan. Él sabía que los adventistas no podían enfrentarse a Tarani cara a cara, pero no era necesario. Los adventistas podían luchar con inteligencia. Los barcos de Tarani abrieron fuego primero. Las armas iluminaron la negrura del espacio. Brillante y poderoso. El adventista tembló. Las explosiones impactaron, pero no se rompió. Cruz se aferró a la silla de mando, con los ojos cerrados. Perspicaz, observaba cómo se desarrollaba la batalla. ¡Quieto!, gritó. Nos movemos rápido. Golpea. Donde más les duele. El adventista esquivó y zigzagueó entre los que se acercaban. Fuego. Era más rápido que el Tartani. Barcos. Y Quds usó eso para su ventaja. Sabía que Tartani tenía armas poderosas, pero sus barcos eran lento. Si pudiera maniobrar mejor que ellos, él puede que tengan una oportunidad. Apunta a ellos. Motores. Cruz ordenó, saquen sus capacidad para perseguirnos. El equipo trabajó. Juntas, sus manos se movían a través de controles. El adventista disparó sus armas, débiles en comparación con el enemigo, pero Cruz lo había previsto. Cada disparo era preciso, dirigido a las partes vulnerables de los barcos Tarani. Uno a uno, los barcos enemigos comenzaron a reducir la velocidad. Los motores sufrieron graves daños. Pero la batalla aún no había terminado. Otro Garani. El barco, mucho más grande que los demás, se movió para atacar. Este barco era un verdadero amenaza. Sus armas son mucho más fuertes que Cruz sabía todo lo que tenían los adventistas. No podían ganar en una lucha directa, así que se le ocurrió otro plan. Prepárense para una carrera a toda velocidad, ordenó Cruz, con voz firme. Cuando diga que reduzcan la velocidad al mínimo. Y gira bruscamente. Los haremos seguirte. Nos metieron directamente en el campo de asteroides. La tripulación se miró nerviosamente entre sí. Pero confiaban en su capitán. No tenían elección. Siguieron su ejemplo y la Adventist se lanzó hacia adelante a toda velocidad. A toda velocidad hacia la nave enemiga que se aproxima. El barco Karani lo siguió, pensando que los adventistas estaban atrapados, pero los cuervos sabían. Los condujo al campo de asteroides donde el barco más grande no podía maniobrar fácilmente. Como el adventista cortó repentinamente su velocidad y dio un giro brusco. La nave Xarani no era lo suficientemente rápida para ajustar. Se estrelló contra un asteroide. Motores explotando en una llamarada. Los adventistas habían ganado. Contra todo pronóstico.
El barco que nunca estuvo destinado a luchar. Había asestado el primer golpe en la guerra. La tripulación vitoreó, sus voces llenando el puente. El capitán Cruz se lo permitió. Una leve sonrisa. Pero sabía que esto era solo eso. El comienzo. La batalla se ganó, pero la guerra estaba lejos de haber terminado. Tras la primera victoria, los adventistas se volvieron más que un simple buque escuela antiguo. Se convirtió en un símbolo. Los líderes del imperio comenzaron a darse cuenta. Pero no todos. Ellos estaban contentos con ello. Los adventistas. Seguía siendo un barco con pocas probabilidades de ganar, y muchos. A los altos funcionarios no les gustó cómo el capitán Elías Cruz y su tripulación eran llamar la atención. Tenían miedo de que los adventistas podrían volverse más poderosos que las mejores naves del imperio. Pero Caseta no le importaba la política. Él era centrados en la guerra. Los Exarani eran. Todavía están ahí fuera. Todavía atacan. Colonias de la humanidad. Después de la batalla de Cruz sabía que en la colonia no podían. Descanso. El adventista era el único barco lo suficientemente cerca para ayudar, y el capitán Cruz no tenía intención de ceder. Un día, como los adventistas patrullaban un sistema remoto, la nave recibió un mensaje extraño. Pertenecía a un grupo de rebeldes, humanos, combatientes que se habían separado del imperio. Hace años. Tenían sus propios barcos y sus propios objetivos. Pero estaban en problemas. Que Exarani se estaba acercando. Su escondite, y necesitaban ayuda. Cruz no sabía qué hacer. Los rebeldes no formaban parte del imperio, y no siguieron las órdenes del imperio. Pero Caseta sabía una cosa. La humanidad tenía que trabajar juntos si querían ganar la guerra. Así que tomó una decisión. Consíguenos a esa base rebelde, ordenó Caseta. Ayudamos. Les guste o no. Los adventistas llegaron a la base rebelde. Justo a tiempo. Los Exarani ya estaban atacando. Los rebeldes estaban en inferioridad numérica. Y sus barcos no eran rival para los flota alienígena. Cruz sabía que esto no iba a salir bien. Para que fuera fácil, pero también sabía que el Adventist era el único barco que podía marcar la diferencia. No podemos aceptarlos cara a cara, dijo Cruz a su equipo. Pero podemos hacer que se arrepientan de subestimarnos. Nosotros. El equipo trabajó rápido, coordinándose con los rebeldes. Cruz no tenía tiempo para desperdicio. Los adventistas alzaron el vuelo, moviéndose con rapidez e imprevisibilidad, esquivando el fuego de Sarani mientras atraía a él. La atención del enemigo se desvía del rebelde. Barcos. Los rebeldes siguieron el ejemplo de Cus. Lanzar ataques relámpago contra él. Exortani, que no podía seguir el ritmo de súbitos estallidos de velocidad e ingenio. Tácticas. A pesar de su menor número, los rebeldes lucharon con tenacidad. KR vio al humano espíritu en ellos. No eran tan bien entrenados como los soldados del imperio, pero tenían algo más fuerte: determinación. Estaban dispuestos a luchar y morir por ellos. Libertad, al igual que la tripulación del Adventistas. Mientras la batalla continuaba, Cruz tenía un plan. Ordenó al adventista que correría un riesgo peligroso. El barco. Volar directamente al corazón de la flota de Cartani causará el mayor caos posible. Como sea posible. Con el enemigo distraído, las naves rebeldes podrían escapar. El adventista voló a través del corazón de las fuerzas de Xarani, disparando sus armas y sembrando la confusión en el enemigo. Cruz y su equipo trabajaban juntos como una máquina perfectamente engrasada. Cada disparo, la maniobra se calculó para hacer que Xareni cuestionar su confianza. Cuando los barcos de Xareni fueron destruidos al ser expulsados, los rebeldes vitorearon.
Cruz sabía. Lo imposible ha vuelto a hacer. El adventista había demostrado su valía, y los rebeldes ahora. Él vio el verdadero poder de la humanidad. Cruz no. Quería una celebración de la victoria. Él lo sabía. Esta fue solo una batalla en una larga guerra. Pero algo había cambiado. Los rebeldes, quienes una vez fueron enemigos del imperio, ahora confían en él. La tripulación del adventista. Y eso, la confianza significaba algo importante. La humanidad, unida, era lo suficientemente fuerte como para luchar contra cualquier amenaza. El Adventist ya no era solo un barco. Se había convertido en un símbolo de esperanza. De todo lo que la humanidad podría lograr cuando lucharon con el corazón y la mente. El capitán Elías Cruz había liderado el Adventistas, victoria tras victoria. Y la tripulación había demostrado que eran más que eso. Un simple grupo de cadetes inexpertos. Pero a pesar de su éxito, surgieron problemas. Cocinándose en segundo plano. Los altos mandos. En el imperio comenzaban a surgir preocupaciones. No les gustaba cómo era el adventista. Robando el protagonismo. Cruz y la tripulación se estaba convirtiendo en héroes mientras que los poderosos buques de guerra del imperio, como los Igis de Mingen, tenía dificultades para ganar. Los adventistas habían logrado enfrentarse a Exartani, y cada victoria que había ganado hizo que los comandantes del imperio se sintieran más amenazado. El general Cal, uno de los oficiales de más alto rango del imperio, estaba especialmente preocupado. Siempre lo había estado. Creía en la fuerza del imperio. Flota de élite. El dominio Igis era la orgullo del imperio, y su tripulación era lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. Pero él, adventista, un barco destinado al entrenamiento, se llevaba el mérito de las victorias, que debería haber sido ganado por él. Lo mejor del imperio. El general Cal no. Me gusta. Cruz está empezando a convertirse en un problema, murmuró el general Cal a sus oficiales. El adventista se está volviendo demasiado. Mucha atención. Si no tenemos cuidado, podría eclipsar a toda la flota. Cal no era el único que pensaba de esa manera. Muchos de los líderes del imperio temían que el adventista y su tripulación se estaban convirtiendo en símbolos de algo que el imperio no estaba preparado para, una nueva forma de pensamiento. Cruz siempre había creído que ingenio humano en lugar de costoso. La tecnología o las armas poderosas era lo que hizo a los humanos verdaderamente peligrosos. Y eso, la creencia comenzaba a calar hondo. No, justo entre la tripulación de los adventistas, pero en todo el imperio. Mientras tanto, Cruz estaba centrado en la guerra, no en la política del imperio. El adventista acababa de terminar otro exitoso misión, rescatar la colonia de Ataque Exarani. Pero la tripulación estaba exhaustos, y Cruz sabía que necesitaban descanso. No tenía ni idea de que el imperio, los líderes ya estaban haciendo planes para distanciarse del barco y su capitán. Una noche, Cruz recibió un mensaje inesperado. Era de el almirante Vane, uno de los altos funcionarios. Ella quería reunirse con él en privado. Capitán Cruz. La almirante Vane dijo en su fría y formal voz. Vos, necesitamos hablar de tu barco. Y tu futuro. Cruz no estaba seguro de qué ella quería decir. Él siempre había seguido órdenes del imperio, pero él nunca había sido uno que sigue las reglas a ciegas. ¿Qué? ¿Qué hay de eso, almirante? El adventista es demasiado bien, respondió ella. Es provocando un cambio en el equilibrio de poder. La estructura de mando del imperio es inestable. Sobre tu éxito. Cruz guardó silencio durante un rato. Por un momento, pensó. Sabía que su tripulación se había ganado cada victoria, pero él también sabía que al imperio no le gustaba perder control.
¿Qué sugieres? Cruz preguntó. El éxito de tu barco ha traído atención, buena y mala. El imperio es. Me preocupa que te estés volviendo demasiado popular, dijo, manteniendo la calma, pero firme. Hay planes para reemplazar. Tú, capitán. Si no quieres eso. Si sucede, debes mantenerte en la fila. KZ. Sintió un escalofrío. Siempre había luchado por la humanidad, pero ahora estaba siendo. Se le advirtió que debía acatar las órdenes de detenerse. Desafiar el statu quo. Él no lo era. No sabía qué hacer. El adventista era su familia, su responsabilidad. Pero, ¿valía la pena su lealtad al imperio? ¿Más de lo que él creía correcto? Haré lo que deba, dijo R finalmente. Su voz se mantuvo firme. Pero no me detendré. Luchando por el futuro de la humanidad. Y sí, si el imperio no puede ver eso, entonces yo lucharé por ello a mi manera. Almirante. La expresión de Verón no cambió. Entonces, has tomado tu decisión, capitán. La comunicación terminó. Cruz se quedó mirando hacia afuera. En las estrellas. Sabía que esto no era. Ya casi no existen los adventistas. Se trataba de algo más grande. La humanidad era. Se encontraba en una encrucijada y tuvo que elegir si luchar por un futuro, donde eran libres de trazar su propio camino, o bien, permanecer a la sombra del imperio. El mensaje del almirante Vane había conmocionado. Capitán Elas Cruz. Pero él no se trataba de eso. Para retroceder. El adventista era su responsabilidad y él no iba a que el imperio lo controle a él o a su tripulación. Cruz siempre había creído en la fuerza del espíritu de la humanidad, y eso significaba. Para él era más que seguir órdenes de líderes que no entendían lo que él estaba luchando por ello. Los días siguientes fueron lleno de incertidumbre. Cruz sabía que los líderes del imperio lo estaban vigilando atentamente, esperando cualquier señal de que él podría desobedecer. Pero Cruz no iba a hacerlo. Darles la satisfacción de verlo vacilar. Tenía una misión que cumplir. Que Exarani seguía atacando y la humanidad lo necesitaba. Sin embargo, había otra cosa preocupaba a KRZ. La rebelión, el grupo de humanos. Luchadores que una vez se separaron de los. El imperio le había estado pidiendo ayuda. Otra vez. Estaban luchando contra una derrota. Batalla. Y sin los adventistas, ellos. Puede que no sobreviva. El imperio no lo hizo. No se preocupaban por los rebeldes. Los veían como traidores. Pero KR no lo veía así. Los rebeldes seguían siendo humanos. Y sus. La causa era justa. El poder del imperio. No era el único camino hacia la victoria. La humanidad podría ganar si se mantiene unida. No luchando por un bando u otro. Cruz no podía ignorar el llamado de los rebeldes. Ayuda. Pero si acudía a ellos, el imperio lo vería como un acto de desafío. Ya estaba caminando sobre la cuerda floja con sus superiores, y ayudar a los rebeldes podría. Sería la gota que colmó el vaso. Cruz sabía que si él les ayudó, aunque podría costarle caro. Todo. Convocó una reunión con la tripulación. Los adventistas se habían convertido en una familia. Y Cruz les confió su vida. Nosotros. Tienen opción, dijo Cruz, de pie. Delante de ellos en la sala de mando. Él. Los rebeldes necesitan nuestra ayuda. Se enfrentan a otro ataque de Sarani, y si no lo hacemos, actúan, serán destruidos. Pero si vamos, el imperio lo considerará una traición. La tripulación escuchó en silencio. Las tripulaciones podían. Veo la preocupación en sus ojos. Todos ellos. Sabía lo que estaba en juego. El adventista. Era su única oportunidad de hacer algo real. La diferencia radicaba en que no eran solo soldados. Ya no. Eran un símbolo de lo que la humanidad podría lograr mucho si trabajara juntas. La teniente Naomi Harris, una
Uno de los miembros de la tripulación habló. Capitán, nos alistamos para luchar por la humanidad. No, solo el Imperio. No podemos permitir que el Imperio. Decidimos a quién ayudamos y a quién no. Cruz asintió, sabiendo que tenía razón. Exacto. Esto no tiene nada que ver con el Imperio. Ya no se trata solo de hacer lo correcto. La tripulación conocía los riesgos, pero también sabía que Cruz tenía razón. El Adventista no era solo un barco. Era un símbolo de esperanza para toda la humanidad, rebeldes y Imperio por igual. Tenían que tomar posición, sin importar el costo. Prepararé el barco, dijo la teniente Harris, su voz firme. Les ayudaremos, capitán. Estamos contigo. Con el apoyo de las tripulaciones. Cruz tomó su decisión. Ordenó. Adventista para marcar rumbo hacia el rebelde. Base. El Imperio vendría tras ellos. Pero Cruz estaba dispuesto a afrontar lo que fuera. Las consecuencias llegaron. Si el Imperio no lo hubiera hecho, ver el valor de luchar por la humanidad. Futuro, entonces lucharía sin ellos. Mientras los adventistas viajaban a través de espacio hacia el bastión rebelde, Cruz sintió una extraña sensación de paz. Tomó su decisión, y no había ninguna. Dando la vuelta, ya no era solo un soldado del ejército del Imperio. Era un líder, un símbolo de lo que la humanidad podría. Lo lograrían si se mantuvieran unidos, no, sin importar las probabilidades. Los adventistas. Se acercó a la base rebelde, y KZ lo sabía. Que la batalla que se avecinaba sería suya. El mayor desafío hasta ahora. Los Exarani eran. Se acercaba, y el tiempo se agotaba. Pero el capitán Elías Cruz estaba preparado. Él tenía. Tomó su decisión y lucharía para el final. El adventista se dirigía hacia la base rebelde a toda velocidad. La misión era peligrosa, pero el capitán Cruz sabían que no tenían otra opción. Los Exartani se acercaban, y sin él, los adventistas, los rebeldes, no se mantuvieron firmes. Oportunidad. Cruz había tomado su decisión. Ahora ya no había vuelta atrás. Como ellos. Cuando se acercaron a la base, la tripulación comenzó, preparándose para lo que seguramente sería una feroz batalla. Los combatientes rebeldes sabían. Ya han comenzado su defensa. Posiciones, pero estaban en inferioridad numérica y superados en armamento. Las fuerzas de Sartani eran mucho más fuertes, y los barcos rebeldes eran. Apenas se mantenía en pie. El adventista. Hay que marcar la diferencia. Estado. Informe. Cruz llamó desde el mando. Silla. Las naves rebeldes están en posición. La teniente Naomi Harris respondió. Pero ya están recibiendo fuego de los Sarani. No durarán mucho más. Bien. Pues asegúrate de que lo reciban. La ayuda que necesitan, dijo KZ, con su voz. Mantente firme a pesar de la presión. Bien. Vuela rápido, llama su atención, y demos a los rebeldes la oportunidad de contraatacar. Centrarse en los puntos débiles del Xarani. Barcos. No necesitamos destruirlos. Todo, lo justo para hacerlos retroceder. La tripulación trabajó rápidamente, cada miembro, avanzando con determinación. Sabían lo que era en juego. El destino de los rebeldes y, posiblemente la guerra estaba en sus manos. Los adventistas entraron en la zona de batalla. El corazón de Cruz latía con fuerza. Los barcos Tartani eran enormes, sus oscuras formas llenaban el cielo, pero el adventista era más pequeño y más rápido. El plan de Cruz era usar sus velocidad y agilidad a su favor. Los Exarani eran lentos y corpulentos. No podría seguir el ritmo de movimientos impredecibles de los adventistas. Adventist disparó sus armas, eliminando buques enemigos más pequeños con armas rápidas y precisas. Huelgas. El equipo estaba trabajando en perfecta al unísono,
esquivando explosiones y regresando. Fuego. Pero KZ sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Por venir. Los barcos Garani más grandes. Aquellos que poseen las armas más poderosas. Aún no se habían comprometido. Manténgase firme. Cruz dio la orden. Vamos tras ellos. Buque insignia. Si lo quitamos, el resto se desmoronará. Los adventistas tejieron. A través del fuego enemigo, dirigiéndose directamente hacia el buque insignia Sarani. El barco era un gigante, sus armas capaces de desgarrar. Aparte de eso, KZ no tenía miedo. Ya se había enfrentado a la adversidad antes, y él era confiado en su tripulación. Prepárense para maniobras evasivas, gritó Cruz mientras las enormes armas del buque insignia se fijaron en ellos. El adventista se volvió bruscamente, evitando por poco una explosión que los han destruido. El corazón de Q se aceleró, pero él mantuvo la concentración. El equipo lo siguió. Su liderazgo, trabajando juntos como el barco, bailó alrededor de la nave enemiga más grande. Ahora, gritó Cruz. El adventista disparó. Su arma principal, golpeando al Cartani. El buque insignia directamente en su punto débil. El motor. El barco explotó en una explosión masiva. Bola de fuego, cuya destrucción causó conmoción. Olas a través del campo de batalla. Las fuerzas de Xarani se tambalearon con sus. El buque insignia fue destruido. Comenzaron a retirada, sin saber cómo continuar. Sin su nave de mando. Los rebeldes. Los combatientes aprovecharon el caos, lanzando sus propios ataques contra él. Barcos enemigos en retirada. La batalla fue, que se vuelve a su favor. La victoria es el nuestro, exclamó el teniente Harris. El adventista voló junto al. Los barcos rebeldes restantes ayudaron a limpiar la zona. Las fuerzas restantes de Sarani. Cruz sintió una ola de alivio lo inundó, pero él sabía que la guerra estaba lejos de haber terminado. La victoria era importante, pero no lo era todo. Una batalla en un conflicto mucho mayor. La tripulación de los adventistas había demostrado, una vez más, que pudieran lograr lo imposible, pero ahora tenían que prepárense para lo que venía después. La batalla con los Xarani había sido un éxito, pero el capitán Cruz sabía que su lucha no había terminado. El adventista y su tripulación habían ayudado a los rebeldes, pero la guerra distaba mucho de estar ganada. Ese Carani todavía estaban ahí fuera, y estaban cada día más fuertes. Equipos. No pude evitar sentir una sensación de urgencia. El imperio se había negado a ver la verdad, y ahora la humanidad tenía que pagar el precio. Mientras el adventista hacía su camino de vuelta al espacio del imperio, Cruz recibió un mensaje inquietante. Provenía de antiguo aliado, alguien en quien nunca pensó volvería a tener noticias suyas. Capitán Cruz, nosotros. Necesito hablar. El mensaje comenzaba así. Es sobre los Exartani. Y algo más. Peor aún. Cruz escuchó atentamente. La voz. Al otro lado estaba un conocido, el almirante Ben, el funcionario del imperio que había advertido. Ya lo había visto antes. Pero esta vez no había nadie. Había frialdad en su voz. Se notaba el miedo. Hemos recibido informes de que Sarani se están preparando para algo grande. Almirante. Varane continuó con una nueva arma. Algo. Eso podría cambiar el curso de la guerra. Completamente. No sabemos mucho, pero está claro que los Exarani están recibiendo ayuda de otra persona. Alguien que no es humano. Qus entrecerró los ojos. Exarani siempre ha sido un enemigo peligroso, pero la idea de que estaban recibiendo ayuda de la fuerza externa era algo completamente nuevo. Necesitamos su ayuda, capitán. Almirante. Bin dijo, el imperio está dispuesto a trabajar contigo.
Pero esto es más grande que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado antes. Si no lo hacemos, basta. Todo por lo que luchamos. Estar perdido. Cruz pensó por un momento. Él nunca había confiado en los líderes del imperio. Pero esto era diferente. Sí, lo que el almirante Van decía que era cierto. La humanidad era enfrentándose a una amenaza mucho mayor de la que tenían. Jamás lo imaginó. Andr sabía una cosa. Él no iba a esperar a que el imperio actuar. Habían perdido demasiado tiempo. Ya. Les ayudaremos, dijo Cruz con firmeza. Pero necesitamos información. ¿Dónde la encontramos? ¿Comenzar? El almirante Von hizo una pausa, como si no estuviera seguro sobre cómo responder. Encontramos una pista. Hay un centro de investigación en Byrox. Sistema. Está aislado, pero creemos. Es donde han estado los Axaratani. Trabajando en esta nueva arma. Tú eres el único barco capaz de llegar allí en tiempo. Los equipos no dudaron. Lo estableceremos. Curso para el sistema Byro inmediatamente. Dile al Imperio que se prepare para un operación a gran escala. Vamos a. Necesitan refuerzos. Mientras los adventistas se preparaban para otra misión, Cruz reunió a sus tripulación. Esta vez no sería solo una batalla contra ese Cartani. Ellos eran frente a un nuevo enemigo, uno que estaba trabajando en las sombras, y Caseta no tenía ni idea de quién o lo que fueran. Pero una cosa era cierta. Sin duda, el adventista iba a detenerse. Ellos, sin importar el costo, como el barco, abandonó la seguridad de las fronteras del imperio y entraron en el espacio inexplorado. La tripulación sintieron el peso de lo que les deparaba el futuro. Ya se había enfrentado a los Exarani antes, pero en ese momento no solo estaban luchando contra un enemigo, estaban luchando contra algo desconocido, algo que podría cambiar todo. El capitán Cruz estaba en la silla de mando, su mente concentrada en él. Tarea por delante. El adventista había sido en su día un barco destinado al entrenamiento. Ahora era la última esperanza de la humanidad. El adventista navegó a través del espacio oscuro y silencioso hacia el sistema Byro. El capitán K miró fijamente, con la mirada fija en las estrellas, su mente pesada con la misión que tenía por delante. Se había enfrentado a muchos. Ya habíamos tenido desafíos antes, pero este fue diferente. La idea de que el Kakaratani tenían una nueva arma, una que aún no podían comprender, le llenó de una sensación de pavor. Y peor aún, alguien estaba ayudándoles. ¿Pero quién y por qué? La tripulación estaba listo, pero la incertidumbre de que lo que les esperaba los inquietaba a todos. Cruz siempre creí en el poder del ser humano. Ingenio, pero esto era algo mucho más allá de su conocimiento. Capitán. La teniente Naomi Harris tomó la palabra, interrumpiendo los pensamientos de Cruz. Nos acercamos al sistema Brock. No hay información sobre qué esperar allí. El centro de investigación podría estar fuertemente custodiados. Los cuervos asintieron. Bueno, tómalo. Lento. Primero, necesitamos reunir la mayor cantidad posible. Toda la información posible antes de tomar una decisión. Cualquier movimiento. Sin sorpresas. El adventista. Redujeron la velocidad al entrar en el sistema Brock. Aquí las estrellas se veían diferentes, más tenues y más distante. Se sentía como si el universo mismo los estaba observando. Esperando. Las tripulaciones dieron la orden de desplegarse. Un dron de reconocimiento, con la esperanza de obtener una toma más cercana. Mira el centro de investigación. No era mucho antes de que el dron regresara con noticias preocupantes. Capitán, las instalaciones están rodeado por una sólida red de defensa, dijo el alférez Leo, uno de los
Oficiales de comunicaciones. Estamos detectando varios barcos desconocidos en la zona. No coinciden con ningún diseño conocido, pero son claramente hostiles. Cruz apretó los puños. Sus puños tienen refuerzos. No es solo Exarani aquí. Se volvió hacia su tripulación. Ya nos hemos enfrentado a mayores adversidades antes y hemos ganado. Esta vez haremos lo mismo. Pero debemos ser inteligentes. Nada de imprudencias. Ataques. Los tomamos por sorpresa y nosotros. Sigue avanzando. A medida que el adventista se acercaba, la mente de Cus daba vueltas mientras observaba las instalaciones. Había que actuar con rapidez. El tiempo se agotaba. El enemigo desconocido podría estar escondiéndose. Algo que cambiaría el rumbo de la guerra. Y si no llegaban allí, primero, podría ser demasiado tarde. La tripulación trabajó con una concentración increíble. El adventista esquivó el fuego enemigo, utilizando su agilidad para mantenerse un paso a la vez. Adelante. Las tripulaciones guiaron el barco con cuidado, evitando los sistemas de defensa más pesados, mientras se acercaban lentamente a las instalaciones. Ya casi llegamos, Capitán Harris. Ya lo informaron. Nos han visto. No lo harán. Pasará mucho tiempo antes de que intenten entablar combate. Tripulaciones. Ya lo esperaba. Vamos a entrar con fuerza, preparados para penetrar sus defensas exteriores. Con un profundo suspiro, las tripulaciones dieron señal. El adventista se dirigió a toda velocidad hacia la instalación, desatando una serie de ataques calculados contra la defensa. Los barcos enemigos comenzaron a acercarse, pero el adventista era más rápido. Las tripulaciones dirigieron el barco a través de estrechos canales y esquinas estrechas, utilizando las instalaciones. Disposición a su favor. Déjanos entrar. La instalación, ordenó Cruz. Terminaremos esto en el suelo. Con un final. Potente explosión, el adventista hizo un agujero lo suficientemente grande como para que pueda entrar el barco. Las tripulaciones los guiaron a través de la zona, aterrizando cerca de la entrada principal de las instalaciones. El equipo. Estaban listos. Se prepararon para lo que era. Sin duda sería una misión peligrosa. No tenían ni idea de lo que encontrarían dentro, pero el capitán K estaba seguro de una cosa. La batalla por el futuro de la humanidad trataba para volverse aún más intenso. Los motores del Adventist zumbaban mientras se asentaba en la superficie del centro de investigación. El capitán Cruz condujo a su tripulación a través de esclusa de aire, el peso de la misión pesada sobre sus hombros. Eso era el corazón del misterio. Dentro de esta instalación yacía el arma que podría cambiarlo todo, y quienquiera que estuviera detrás de ello podía decidir el destino de toda la guerra. Cruz echó un vistazo. En su equipo, el teniente Harris y Sin, Leo y el resto de la tripulación estaban listos para lo que viniera después. Sabían lo que luchaban por la humanidad. Futuro. Ya no había vuelta atrás. Manténganse alerta, dijo Cruz mientras hacía un gesto, para que la tripulación lo siguiera. No lo hacemos. Saber lo que nos espera ahí dentro. El interior de las instalaciones estaba oscuro y silencio, un marcado contraste con el caos. Afuera, las luces parpadeaban mientras ellos se adentraron más en el edificio, sus pasos que resonaban en el silencio. Las paredes estaban revestidas de extraños tecnología, cosas que Cruise nunca había visto antes. Sabía que era avanzado, pero había algo inquietante en él. La forma en que zumbaba y brillaba. Se sentía mal. De repente, una voz resonó a través de sistema de intercomunicación. Estaba tranquilo, pero lleno, con autoridad. Capitán Cruz, la voz dijo, te estaba esperando. Caramba. Se quedó paralizado. No era ese Exarani.
Ni siquiera era un enemigo contra el que hubiera luchado. Antes, esa voz era humana. ¿Quiénes son? ¿Tú? Preguntó Cruz. Soy el doctor Aaros. Respondió la voz. ¿Y yo soy quién? Ha estado trabajando con ellos. La mente de Cruz daba vueltas. Un humano trabajando con los Exartani. No tenía sentido. Yo. Saber lo que estás pensando. Doctor Bass. Continuó. Te has estado preguntando por qué. Los Karatani son repentinamente tan poderosos. ¿Por qué? ¿Han sido capaces de crear tal un arma mortal? Es por mi culpa. Yo. Los has estado ayudando. Eres un traidor. K. Se enfadó. ¿Por qué harías esto? Doctor. La voz de Bass no mostraba ninguna emoción. Yo no empecé esta guerra, capitán. El imperio sí lo hizo. Habían estado utilizando a la humanidad. Recursos para su propio beneficio, enviándonos en batallas en las que nunca tuvimos la oportunidad de ganar. Que Exartani ofreció un futuro mejor. Hice lo que tenía que hacer para sálvanos. El corazón de Cus latía con fuerza. Ayudando. Ellos destruyen a la humanidad. Estoy intentando salvar a la humanidad de sí misma. Doctor Bass. Respondió. Si el imperio continúa, tal como están las cosas, no quedará nada. El poder de Exar-Fani se asegurará de eso. Reconstruirán la galaxia y la humanidad prosperará bajo su gobierno. Cruz negó con la cabeza, disgustado. Eres incorrecto. Solo lo estás empeorando. La humanidad puede valerse por sí misma. No lo hacemos. Necesito el Sartani. La voz en él. El intercomunicador rió suavemente. Bueno, ya veremos. Capitán. Ya veremos quién tiene razón. Con ¿qué? Las luces de la instalación se encendieron. A la vida. Y el sonido de las alarmas empezó a sonar a todo volumen. Cruz sabía que era demasiado tarde. El doctor Voss había activado el arma. La cuenta atrás para el desastre ya había comenzado. Comenzó. Todos, muévanse, ordenó Cruz, corriendo hacia el control central. Habitación. La tripulación corrió tras él, pero sabían que el tiempo se les acababa. Tenían para detener el arma. Tenían que detener al doctor Bass. La tripulación del Adventista luchó contra sus camino a través de las instalaciones, frente a drones de seguridad y defensas automatizadas. Avanzaron, decididos a terminar esto, incluso mientras la cuenta regresiva seguía su curso. Finalmente, Cruz y su equipo llegaron al sala de control. El doctor Bass estaba esperando. Ellos, de pie frente al arma, un gran aparato que zumbaba con letalidad. Energía. La cuenta regresiva estaba casi terminado. No hagas esto, gritó Caseta. No es demasiado tarde. El doctor Bass recurrió a lo encara, con la mirada fría. Ya es demasiado tarde. Hecho, capitán. No hay vuelta atrás. Ahora, con un último esfuerzo, Cruz y la tripulación desactivó el arma, apagándola. Llegó justo a tiempo. La cuenta regresiva se detuvo. La humanidad se salvó. Doctor Bass fue arrestado, y la tripulación adventista regresaron a su barco, victoriosos, pero conmocionados. La guerra estaba lejos, de más allá, pero hoy, la humanidad había ganado una batalla crucial.